Cerca del centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentra X7, una nube de polvo cósmico de inimaginables dimensiones, dirigiéndose a su muerte. La nube de polvo llamada X7 es enorme, tanto que es difícil de compararlo con algo que puedas imaginar. En principio tenía un tamaño de aproximadamente 50 planetas tierras puestos en fila. Eso ya es bastante difícil de imaginar. Pero ahora, mientras más se acerca al centro de nuestra galaxia, estando más y más cerca del agujero negro supermasivo que mueve toda la Vía Láctea a su alrededor, llamado Sagitario A estrella, el tamaño de esta nube de polvo cósmico se ha expandido a niveles insospechados. Estamos hablando de que esta nube, ahora entrando en fase de espaguetización por la impresionante atracción del agujero negro central de nuestra galaxia, ha alcanzado un tamaño de la distancia que separa el Sol con la Tierra, pero multiplicado por 3000. Bueno, gente, vamos a tratar de hacer una ilustración, sobre todo para poder tener una relación o una imagen de cómo sería esta nube de polvo, esta nube en comparación con la Tierra, por ejemplo. Habíamos dicho que en principio, antes de la espaguetización, antes de acercarse mucho al agujero negro, tenía un tamaño de 50 planetas tierras. 50 planetas tierras. Vamos a hacer esa comparación primero, vamos a hacer esa nube de gas de 50 veces el tamaño de la Tierra. Después viene lo más grande, que no sé si lo voy a poder representar acá, pero lo vamos a intentar. Una nube, al estar en fase de espaguetización, se estiró tanto que tiene un tamaño de 3000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. O sea, 3000 unidades astronómicas de distancia. Eso también vamos a tratar de generarlo, aunque va a estar difícil, no sé si se podrá hacer. Pero la nube de gas, en principio del tamaño de 50 tierras, seguramente la podamos hacer. Vamos a tratar de generar una. Acá tenemos cómo generar una nube de polvo aleatoria. Vamos a colocarla cerca de la Tierra, más o menos por ahí. A ver si la... Sí, ya la coloqué. Ahora la tengo que seleccionar. Ahí. Listo, seleccionada. Nos acercamos a ella. Esta es una nube de polvo aleatoria, pero que la podemos modificar. Podemos modificar el tamaño. Acá tenemos radios. O sea, desde el punto central hasta el borde. Lo podemos poner en radios terrestres. Y hacemos que el radio de esta nube sea el radio de la Tierra. Por ejemplo, 50, como habíamos dicho. Y ahí lo tenemos. Así que, desde el punto hasta acá son 50 radios terrestres. O sea, el diámetro sería el mismo diámetro de la Tierra. No importa que diga radio, porque es lo mismo. Pero tenemos entonces el tamaño de 50 tierras. 50 radios terrestres es el radio de este objeto. Perfecto. Ahora vamos a ver si lo podemos colocar cerca de la Tierra. Vamos a modificarlo y acercarlo a la Tierra para ver en comparación cómo sería. Un objeto de 50 veces el tamaño de la Tierra al lado de nuestro planeta. Ahí está bastante cerca. Voy a acercarlo todavía un poco más, sin tocar a nuestro planeta, por supuesto. Ahí está bastante cerca. Tenemos la Tierra ahí y ese objeto gigantesco en comparación. Acá tenemos la Tierra, un radio terrestre, y acá tenemos este objeto que es 4.5 radios de Júpiter o 50 radios de la Tierra. Ahí lo tenemos. 50 radios de la Tierra. Lo cambia enseguida a radios de Júpiter. Como es tan masivo, pone un objeto más parecido en comparación. Así que sería 4.5 veces más grande que Júpiter esta nube. En ese primer estado antes de la espaguetización. Es enorme. Miren la comparación con la Tierra. Ahora podemos acercar este objeto al Sol
para poder tener también la dimensión de esta nube en comparación con nuestra estrella. Vamos a acercarnos y ahí la tenemos en comparación el Sol con esta nube de 50 veces el tamaño de nuestro planeta. Esa es la comparación con nuestros astros, con la Tierra y con nuestro Sol, con cosas que podemos relacionar, aunque son tamaños tan enormes que no nos entra en el pensamiento humano poder ver algo así de cerca. Lo próximo que vamos a hacer es lo que les decía, de poner este objeto estirado, que en realidad no lo vamos a poder estirar porque acá se genera de forma circular, de forma esférica, así que no vamos a poder verlo estirado, pero sí podemos hacerlo de ese tamaño y vamos a poder ver que desde este punto hasta este va a medir unas 3000 unidades astronómicas. Eso va a ser enorme, va a ser mucho más grande que todo esto, así que bueno, vamos a ver cómo queda la comparación. Bien gente, nos alejamos del sistema solar porque quiero ver si puedo generar esta nube de gas, de polvo, que mide unas 3000 unidades astronómicas de distancia, de extremo a extremo. Acá tenemos el Sol. Habíamos dicho que una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. A esa distancia la tenemos que multiplicar por 3000 y eso nos va a dar el tamaño de esta cosa que está muy cerca de Sagitario A estrella, muy cerca del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vamos a alejarnos porque el tamaño va a ser bastante grande y vamos a generar entonces una nube de polvo. Ahí está más o menos a 0,3 años luz de distancia, bien lejos. Ahí la generamos, nos acercamos un poco a ella y vamos a modificarle el tamaño, que acá está en radios, así que tenemos que poner la mitad. Unidades astronómicas, habíamos dicho 3000 de diámetro, así que vamos a poner 1500 unidades astronómicas de radio. Ahí la tenemos generada. Esto en kilómetros son unos 224 trillones. 224 trillones de kilómetros aproximadamente de radio. O sea, el doble es el tamaño. Le voy a decir el número que sería aproximadamente unos 448 trillones, 793 billones, 612 millones, 100.000 kilómetros. Ese sería el tamaño de esta nube de polvo. Miren, comparada con el sistema solar, lo que es. Vamos a desplazarlo cerca del sistema solar. Espero no llevarme todo puesto porque es demasiado grande. Lo que podría hacer es levantarlo y ponerlo por encima del sistema solar. Ahí está. No sé si quedó exactamente en el centro, pero quedó bastante en el centro. Miren lo que es en comparación con el sistema solar. Vamos a bajarlo un poco más para que se vea mejor. Ahí está, yo creo que ahí está bien. Vamos a acercarnos al Sol. Bueno, esta partícula de nube de polvo la voy a eliminar porque esa no va. Ahí tenemos al Sol. Ahí arriba está, arriba del Sol, lo que sería esta cosa. Esto gigantesco, que es una nube de polvo y gas, de extremo a extremo, mide 3000 unidades astronómicas. Miren, si me alejo, ven todas las órbitas de los planetas. Y ahí está esa cosa, esa nube de polvo. Miren cómo queda dibujada todas las órbitas en comparación con esa nube de polvo gigantesca que está. En realidad no es así, no es esférica, está espaguetizada. Pero bueno, si ustedes toman un punto imaginario desde un extremo al otro, pueden darse la idea del tamaño que tiene en longitud. Acá quedó como forma esférica, pero estaría estirada. Eso es lo que sucedió con esta nube de polvo cósmica, que es bastante interesante y bastante extraña, y que vamos a ver qué va a pasar en 2036 con ella. Pero bueno, quería que tengan una relación de lo que es.
esta cosa cercana al centro de nuestra galaxia. La campaña de observación de este fenómeno, que comenzó en 2002, proporciona nuevos conocimientos sobre los procesos gobernados por poderosas fuerzas gravitatorias ejercidas por Sagitario A estrella en su entorno. Los astrónomos observaron X7 usando el instrumento NIRC-2 en el observatorio Keck, que revela el universo en la luz infrarroja cercana que emite calor. Esta es la misma longitud de onda en la que se especializa el telescopio espacial James Webb de la NASA. Gracias a la capacidad de la luz infrarroja para penetrar a través del polvo, los astrónomos pudieron observar los movimientos del filamento con gran detalle. Descubrieron que el filamento actualmente tarda alrededor de 170 años en orbitar alrededor del centro galáctico, y calcularon que en 2036 el filamento se acercará demasiado al agujero negro. Poco después de eso, la nube será engullida por completo. En estas imágenes, capturadas por el instrumento NIRC-2 del observatorio Keck, se muestra la evolución de X7 entre 2002 y 2021. Los cambios que ha sufrido a lo largo de estos años a causa del agujero negro supermasivo Sagitario A. Después de la desaparición del filamento al acercarse al agujero negro, su material será tragado por Sagitario A estrella. El proceso, según los científicos, puede producir algunos fuegos artificiales, entre comillas, a medida que el polvo se acelera y se calienta antes de cruzar el horizonte de eventos del agujero negro. Se cree que ese enorme filamento de polvo se pudo haber formado cuando dos estrellas se fusionaron y expulsaron una capa de polvo y gas que emergió a su alrededor en el proceso. O sea que dos estrellas, que tal vez eran anfitrionas de uno o más planetas, fueron totalmente destrozadas hasta convertirse en polvo, y todo lo que ellas contenían, además de sus posibles mundos que la orbitaran, desaparecieron para siempre, convirtiéndose en polvo frente a la imponente y monstruosa fuerza del agujero negro. Por más que X7 aún tiene más de una década de vida por delante, su inevitable final llegará y quedará para siempre en el olvido más profundo de nuestro universo conocido.